Ya, este ejercicio es un ejercicio que vamos a resolver hoy día de diseño y cálculo de eje, ¿ya? Lo que vamos a trabajar aquí principalmente son ejercicios con motores. Eso quiere decir entonces que hay una potencia o un torque indicado, ¿ya? El problema dice el eje sólido AB gira a 450 RPM desde el motor M a los elementos de máquina conectados a los engranajes F y G, ¿ya? Considerando esfuerzos de torsión admisibles de 55 megapascal y un torque en el engranaje de 424 newton por metro, ¿ya? Y considerando que la fuerza FC equivale a 2.829 newton, tenemos que determinar el diámetro mínimo permisible si el eje AB es sólido. Esa es la función, ¿ya? Entonces lo primero que aquí nosotros tenemos que pensar es que tenemos que enlazar estos movimientos con un diagrama de cuerpo libre. Para eso recuerden entonces que los motores, por lo menos los que vamos a trabajar en clases, van a girar todos en sentido horario, mirado desde el potito del motor, ¿ya? O de la parte posterior del motor. Entonces aquí, tal cual como yo lo indiqué ahí con las flechas rojas, ya vamos a tener entonces el giro del motor en este sentido, ¿ya? Y por lo tanto el engranaje D gira en el sentido opuesto, ¿ya? Y eso quiere decir que si este engranaje gira en el sentido opuesto, los otros lo harán en el sentido contrario, que van a ser entonces ese sentido, ¿ya? ¿Por qué? Porque recuerden que el torque, la suma de los torques tiene que ser igual a cero. Entonces, como este entrega el torque del motor, los otros tienen que contrarrestarlo, ¿ya? ¿Cómo voy a saber en qué dirección queda la fuerza? Y esta ahí es súper importante. Lo voy a anotar con otro color para que se pueda distinguir. Tengo que fijarme dónde está el contacto con el engranaje. Entonces, si se fijan, el engranaje F, por ejemplo, está sobre el engranaje de 60 milímetros, ¿ya? Entonces, aquí va a haber una fuerza de contacto y que como la polea gira en sentido antihorario, entonces me va a quedar aquí una fuerza, ¿ya? Aquí va a haber una fuerza. Vamos a poner fuerza F o no sé qué letra iría acá, como que me perdí ahí con las letras, ¿ya? Luego, ahí está el engranaje D, ¿cierto? Que gira, ya sé, en el otro sentido. Y entonces aquí el contacto está por abajo, ¿ya? Entonces, si se fijan, también voy a tener la misma acción y voy a tener una fuerza que va a salir también hacia afuera. Vamos a llamar FD, ¿ya? Y en el otro engranaje, que es el que está aquí en G, ¿ya? Está por al frente, no está ni por arriba ni por abajo. Y aquí esto se mueve en el sentido opuesto. Entonces, aquí esto debería generar una fuerza hacia abajo, ¿ya? Que es la fuerza que vamos a tener producido por este engranaje. Entonces, más o menos, recordando que la potencia del motor es torque por la velocidad angular, aquí recuerden que esto corresponde a la velocidad angular, vamos a tener algo así. Si se fijan, fuerza C, esta es una C, fuerza D y fuerza E, ¿ya? Esta sería la fuerza E entonces y esta sería la fuerza C, ¿ya? Recuerden entonces que ese 2pi por la frecuencia es la velocidad angular y que la frecuencia es 1 partido por las RPM. Entonces ahí solamente tengo que escribir los datos que me entrega el ejercicio, ¿ya? Lo primero entonces que vamos a hacer es trabajar con ese valor, que es el torque de la polea D, justamente para poder calcular la fuerza, ¿ya? Y vamos a hacer el mismo procedimiento con todos los engranajes porque necesitamos saber todos los torques y las fuerzas para poder desarrollar el ejercicio. La idea, recuerden, tal cual como lo hicimos anteriormente en los ejercicios de resistencia de materiales, es poder calcular estas reacciones a sub i y a sub z, y aquí b sub i y b sub z. Y para eso tengo que conocer todos los valores, y aquí la única fuerza que yo conozco es esta, la fuerza C, que me dice el ejercicio que vale 2.829 newton. Es el único valor que conozco, necesito conocer todos los demás. Para eso entonces vamos a utilizar esa fórmula que sabemos ya que la potencia es el torque por la velocidad angular y conocemos también las RPM del ejercicio. Entonces, esto nos va a quedar el torque de D va a ser igual entonces a la fuerza D por el radio D. Y entonces la fuerza D va a ser
torque partido por radio, el torque son 424 newton metro, partido por 0,1, que sería la polea D, que vale 100 milímetros, ya yo lo tuve que pasar a metro, y entonces el valor de la fuerza D me da 4.240 newton, ¿ya? Lo mismo voy a hacer con la fuerza C, pero aquí voy a calcular el torque, ¿ya? Entonces ahí recuerden que el torque va a ser la fuerza por el radio vale 60 milímetros y entonces me queda un torque de 169,74 newton metro, ¿ya? Y luego para calcular la última polea, que sería esta, la fuerza de Fe, yo tengo que recordar que todos estos ejercicios que estamos trabajando tienen que cumplir la primera ley de Newton, necesariamente tienen que hacerlo, ¿ya? Entonces, para cumplir la primera ley de Newton tenemos que recordar que la sumatoria de torque tiene que ser igual a cero. Entonces, solamente lo que yo voy a hacer acá es una sumatoria de torque, ¿ya? Recordando que recuerden que estas poleas se mueven en este sentido, ambas dos, y esta se mueve en el sentido opuesto. Por lo tanto, voy a decir torque de D menos el torque de C y menos el torque de E. Despejo, ¿cuál es la variante que me falta? A mí me falta el torque de E, voy a despejar y entonces me va a quedar que el torque de E vale 254,26 newton por metro. Y con eso ya tengo los valores de las tres engranajes que corresponden a este eje. ¿Ya? Con esos datos yo recién voy a poder separar esto en planos. Recordemos entonces que tal cual como lo habíamos anotado en antes, usted tiene que como objetivo calcular estas reacciones para poder justamente calcular los momentos. El objetivo del problema está fundamentalmente basado en que yo pueda calcular los momentos flectores máximos y el torsor máximo para poder determinar el diámetro del eje. ¿Ya? Para eso entonces lo primero que tengo que conocer son las reacciones de los apoyos. Entonces, para reconocer o para identificar esos valores, voy a tener que separar este ejercicio en planos. ¿Ya? Como el eje está posicionado en el plano X, yo voy a tener que trabajar aquí dos planos. ¿Ya? Voy a trabajar el plano XY y voy a trabajar el plano XZ. Ya, esos van a ser mis planos objetivos que voy a trabajar justamente para poder identificar esas reacciones. Aquí voy a encontrar seguramente A sub I y B sub I y aquí voy a poder encontrar a Z y BZ. Ese es mi objetivo. Por lo tanto, bueno, yo ahí después calculé además la fuerza del punto E, que era lo que me faltaba ahí como detalle, ¿ya? Y voy a irme entonces a trabajar a los planos de mi ejercicio, ya conociendo todas las fuerzas. Entonces, lo primero que vamos a trabajar justamente es el plano XY, ¿ya? Yo aquí puse las reacciones con rojo para que fuera más fácil de identificarlas y la fuerza la puse con azul y vamos a anotar el valor. La fuerza Fe valía 4.237,67. Entonces esta fuerza corresponde a 4.237,67 newton. Fuerza E. ¿Ya? Y ahí tengo los valores que conozco. ¿Cómo vamos a partir trabajando? Con la manera que ya conocemos, sumatoria de fuerza, sumatoria de momento. No tenemos otra forma de llegar a esas reacciones y eso lo vimos en el curso de estática dinámica, ¿ya? O estática en el caso de ustedes. Lo trabajamos ahí, por lo tanto, volvemos al inicio y lo primero que hacemos es una sumatoria de fuerza. A sub i más b sub i van a ser igual a 4.237,67. Luego, como tengo dos incógnitas y tengo una sola ecuación, no puedo resolver, por lo tanto, tengo que generar una nueva ecuación. ¿Cuál sería esa nueva ecuación? Sería la ecuación de momento. Voy a plantear entonces mi ecuación de momento. Y para eso entonces voy a hacer momento en el punto A. ¿Podría haber hecho momento en el punto B? Sí, lo podría haber hecho también. La verdad es que da igual, ¿ya? Yo por un tema de orden lo voy a hacer en A y voy a trasladar todas mis fuerzas hacia el punto A. Entonces voy a decir B sub I hacia el punto A, voy a tener que sumar 150 más 225 más 225 más 150. Esos son 750
milímetros. Y eso en metros me queda 0,75. ¿Ya? Entonces voy a decir B sub I por 0,75, fuerza hacia arriba y el desplazamiento va hacia la izquierda. Entonces voy a decir fuerza cruz desplazamiento y la rotación me queda en sentido antihorario positivo. ¿Ya? Luego voy a trasladar la fuerza de 4.237,67 hacia el punto A. ¿Ya? Ahora sumo 225 más 225 son 450 más 150, me quedan 600 milímetros. Y por lo tanto eso en metro me queda 0,6. ¿Ya? Mismo caso, fuerza hacia abajo, pero ahora el desplazamiento también va hacia la izquierda, la única diferencia cambia lo de la fuerza. Y ahora voy a decir fuerza cruz desplazamiento, voy a girar entonces en sentido horario negativo, por eso el signo. ¿Ya? Voy a despejar. Y voy a despejar B sub I y entonces el valor me va a quedar 3.390,14 newton. ¿Ya? Y ese va a ser el valor entonces de B sub I. Y por lo tanto, A sub I va a corresponder entonces a 847,53 newton. Ya conozco los valores A sub I y B sub I. Pero ahora recuerden que el objetivo está en calcular el momento flector máximo. Entonces, para hacer eso, usted tiene que trabajar el método de las secciones que nosotros aprendimos en resistencia de materiales cuando trabajamos flexión. ¿Ya? ¿Dónde se va a producir el máximo? Entonces ustedes dirán, profe, está clarísimo, en el punto E. No tengo otra opción, chiquillos, porque si está apoyado en ambos lados y la única fuerza que tengo hacia abajo es la fuerza E, entonces el momento flector máximo en Z, porque recuerden que el momento se produce en el plano que no estamos trabajando, si estamos en el plano XY, el momento flector va a ser en Z, será entonces justamente en el punto E. ¿Ya? Entonces voy a trabajar la sección AE. Recuerden que en ese caso es como si yo considerara la varilla, considero solamente la redacción en I, y acá en el punto E es como si yo hiciera un corte, ¿ya? Y tuviera entonces el momento flector siempre positivo, ¿ya? Siempre tengo que partir de izquierda a derecha para que el momento flector sea hacia arriba positivo, porque recuerden que de lo contrario entonces, si partimos del otro lado, el momento flector queda negativo, ¿ya? Que ahí tienen que recordar que por qué siempre partíamos de la izquierda, ya también había una modalidad ahí. Entonces, mi objetivo aquí es calcular el momento flector en E, voy a despejar, voy a reemplazar el valor de A sub I, ¿ya? Y entonces el momento flector en el punto E me va a dar 508,52 positivo. Y ese, como les decía, es el momento flector de Z, ¿ya? Recuerden que esto corresponde a un momento flector en el eje Z, ¿ya? Objetivo logrado. Calculamos entonces en el plano X y el momento flector de Z. Ahora tengo que hacer lo mismo, exactamente lo mismo, y repetirlo para el plano XZ, ¿ya? Que sería entonces el otro plano para yo poder encontrar los valores de AZ y BZ. ¿Cuál es la diferencia acá? Es que aquí tengo dos fuerzas en Z, ¿ya? Tengo AZ y tengo BZ, pero también tengo la fuerza C y la fuerza D, ¿ya? Entonces, lo primero que tengo que hacer aquí es también realizar una sumatoria de fuerza. Ya yo aquí voy a anotar que FC equivale a 2.829 newton y la fuerza D equivale a 4.240 newton. ¿Ya? Entonces, partimos nuevamente por sumatoria de fuerzas ahora en Z. Aquí hay un error, esta es sumatoria de fuerza en Z. Y me quedaría AZ más BZ, 2.829 newton más 4.240 newton. Como tengo una ecuación con dos incógnitas, voy a la sumatoria de momento. Aquí la sumatoria de momento ya queda un poquito más grande. Voy a trasladar entonces la fuerza FC hacia el punto A. Voy a hacer sumatoria de momento en A. Y me queda entonces 2.829 por 0,15 metros. Negativo, va en sentido horario. Vamos a dibujar aquí el sentido para que vean por qué da horario. Fuerza cruz desplazamiento me queda en sentido de rotación horario. ¿Ya? Lo mismo me va a pasar con FD, 4.240 newton por 0,35. Ahí sumé 150 más 225. Y para trasladar BZ, perdón, me queda BZ por 0,75 metros y ese sí queda en sentido antihorario positivo. Objetivo, despejar BZ. Voy al despeje.
¿ya? Todo lo que estaba negativo pasa positivo al otro lado y lo que está multiplicando pasa dividiendo y me quedan 2685,8 newton, que corresponde a BZ y AZ vale 4383,2 newton, ¿ya? Nuevamente tengo que calcular el momento flector máximo. Ahora en el eje Y, que es el plano que no estoy trabajando, ¿ya? Pero aquí, claro, hay una diferencia. ¿Y cuál sería esa diferencia? Es que voy a tener que identificar dónde se va a producir el máximo. Recuerden que el máximo siempre se producía donde está ubicada la máxima fuerza cortante. En este caso, la máxima fuerza cortante corresponde a AZ. Fíjense que esta fuerza vale 4.383,2 newton, ¿ya? Y la otra vale 4.240 y la otra vale 2.829, que sería FCE, y BZ vale 2.685. Y aquí yo les pregunto a ustedes, ¿podría producirse el máximo momento flector en AZ? Entonces, creo que ahí tenemos que empezar a pensar, ¿se podrá producir en AZ o en realidad ese máximo momento flector se va a producir en el punto D? Y ahí ustedes dirán, profe, ¿por qué en el punto D? En el punto D porque es donde está la máxima, la otra fuerza máxima, pero además está justo en el medio. Acuérdense que es la flexión, es como una guatita, ¿cierto? Que se tiende a formar. Entonces, esa guatita se va a formar justamente hacia el centro del eje, ¿ya? Entonces, aquí el máximo en realidad se va a producir acá. ¿Cómo lo vamos a calcular? Vamos a hacer sección AD, ¿ya? Y entonces vamos a hacer sumatoria de momento en D. Para eso recuerden que es como si ustedes hubiesen cortado su perfil nuevamente. Aquí supongamos, voy a dibujarlo con otro color. Aquí tienen AZ, aquí tenemos FC, aquí tenemos, vamos a dibujarlo acá, FD. No, perdón, FD no lo alcanzamos a contemplar. Entonces aquí vamos a borrar eso y vamos a dibujar la línea de nuevo. ¿Ya? Y es como si aquí este fuera el punto D, cortamos, y aquí yo tuviera una fuerza cortante en D y un momento flector, siempre formando carita feliz, hacia arriba. ¿Ya? Entonces, mi objetivo nuevamente es encontrar el momento flector de D. Voy a despejar y voy a reemplazar a Z. Y me va a quedar entonces que ese momento flector equivale a 689,7 newton por metro, ¿ya? Es importante identificar por qué D es el máximo y no lo es a Z, a pesar que la máxima fuerza cortante es en Z. Pero ahí justamente está apoyado, chiquillo, y recuerden que cuando está apoyado el momento flector vale 0, ¿ya? Cuando las vigas, o sea, los ejes o las vigas, ¿se acuerdan en flexión? Partían apoyadas, parten en 0 y si terminan apoyadas también terminan en 0. Ese sería el valor del momento flector. Por eso que ahí a Z no corresponde al máxima fuerza, ¿ya? O sea, o no aplica como máximo punto para hacer el momento flector. Este momento flector entonces queda en el eje Y, ¿ya? Y con eso ya tenemos el segundo valor. Y recordemos entonces que teníamos estos torques. Voy a volver a dibujar aquí hacia dónde van estas poleas, ¿ya? Esta gira en este sentido. Aquí tengo el torque de D. Aquí tendría entonces el torque de C. Y aquí tendría entonces el torque de E, ¿ya? Y esos valores entonces correspondían a lo siguiente. ¿Cuál es el máximo? El máximo es el torque que me entrega el motor. O sea, ese es el dato que voy a tener que poner en mi ecuación, ¿ya? Ahora sí, cuento con todos los datos y voy a poder calcular el diámetro, ¿ya? ¿Cómo lo voy a calcular? Lo voy a calcular a través de esta pequeña fórmula que me dice entonces que J, que corresponde al momento polar de inercia partido por C, va a ser igual al momento flector en I al cuadrado más el momento flector en Z al cuadrado más el torque al cuadrado, raíz cuadrada, todo eso partido por el tau admisible. Recuerden que esto tengo que despejarlo, ¿ya? Entonces, J tiene una ecuación, el diámetro mínimo para el eje sólido, recuerden que JI vale pi por diámetro a la cuarta, si no me equivoco, partido por 32, si no me equivoco, ese es el valor de J, ¿ya? Y C, recuerden que C es igual al radio cuando yo estoy calculando los máximos y el radio a su vez lo podemos escribir como diámetro medio, ¿ya? Entonces, yo de aquí, despejando esa relación, puedo obtener esta pequeña relación de acá, ¿ya? ¿Cómo llegamos a esto? Llegamos de la siguiente manera.
Voy a hacerlo con otro color para no confundirlos. Esto me queda pi por diámetro a la cuarta partido por 32, todo eso partido por diámetro medio. Recuerden que para simplificar la división de fracciones, el que está abajo pasa multiplicando hacia arriba. Entonces esto me va a quedar 2pi por diámetro a la cuarta partido por 32 y por diámetro. Entonces ahí yo simplifico el 32 con el 2 y esto pasa a ser 16 y este diámetro se va con uno de arriba y ese queda 3. Por eso me queda pi diámetro al cubo partido por 16. ¿Ya? Ahí está la explicación. Y voy a reemplazar los momentos flectores que calculé. ¿Ya? Dejé afuera, fíjense, de la raíz la unidad, porque como se repetían cada una y elevado al cuadrado, después me iba a quedar lo mismo. Pero sí, el 55, fíjense que está en megapascal. ¿Qué era un megapascal? Entonces vuelvo a recordar, megapascal en realidad es un newton partido por milímetro al cuadrado. ¿Me sirve con el newton metro arriba? Buena pregunta, ¿cierto? ¿Qué tengo que hacer? Voy a tener que traspasar aquí estos newton metros a newton milímetro. ¿O qué hago? ¿Cómo simplifico esto para llegar entonces al valor cúbico? ¿Ya? Recuerden que ahí el valor cúbico tiene que formar o milímetros cúbicos o metros cúbicos para calcular el valor, ¿ya? Entonces lo que me conviene hacer, como esto está en metros y acá abajo está en milímetros, aquí esto me conviene quizás transformarlo a 55 por 10 a la 6 pascal, recordando que un pascal sí equivale a un newton partido por metro cuadrado. ¿Por qué no puede ser kilonewton o kilopascal, por ejemplo? Porque arriba tendría que estar en kilonewton para que acá fuera kilopascal. Ya, como esa unidad es newton, ya me frena todo. Entonces, perdón. Entonces, aquí voy a despejar, voy a ingresar esto a la calculadora. El diámetro al cubo me va a quedar entonces voy a primero trabajar la raíz arriba, fracción, raíz, 687 perdón, 689.7 al cuadrado más 508.52 al cuadrado más 424 al cuadrado. Y eso abajo lo vamos a dividir por 55 por 10 a la 6. Voy a hacer toda la fracción de una, ¿ya? Eso me dio 1,738 por 10 a la menos 5. Y eso el 16 pasaría multiplicando. Voy a multiplicar por 16 y voy a dividir por pi. Entonces me va a quedar que esto es 8,85 por 10 a la menos 5, ¿ya? Y esto va a quedar en metros cúbicos, ¿ya? Entonces ahí para sacar el elevado al cubo voy a tener que aplicar raíz cúbica. Entonces aquí voy a hacerlo directo en la calculadora. Voy a sacarle raíz cúbica a ese valor. Y entonces me queda que el diámetro equivale a 0,044 y me queda entonces en metro, ¿ya? Como los diámetros no se pueden expresar en metros, lo que ustedes van a tener que hacer será convertir eso a milímetros. Entonces yo aquí directo de la calculadora sin perder decimales voy a multiplicar por 1000 y entonces el diámetro en milímetros va a ser 44,568, entonces vamos a dejarlo en 56, perdón, en 44,57 milímetros. Y ahí estaría entonces cerrado el ejercicio. ¿Ya? Es un problema largo, sí, que requiere varios conocimientos previos de resistencia a materiales, pero que si yo recuerdo bien entonces en términos de unidades, cómo trabajar, qué fue lo que hicimos aquí, y, y recuerdo entonces esto de los máximos, donde se producían los máximos momentos flectores, no debiese tener dificultad porque es materia conocida. ¿Ya? Eso, gracias por